Bueno, lunes más, por aquí está el amigo Juan Malinde. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. La música como terapia. ¿Sabes, Juanma, que podría decir, va a sonar muy cursi, pero tu nombre me suena a música? Juan Malinde. Total, qué bonito, por favor, qué bonito. El próximo día lo hacemos con la guitarra. Pero eso por partida doble. Cabe recordar que ese señor es musicoterapeuta, pero es un pedazo de músico, compositor, productor musical, a lo que ha dedicado muchos años y le sigue dedicando. Totalmente. Estamos además a tope ahora, ¿eh? En la multiinstrumentista. En la faceta ¿Cuántos instrumentos musical toca, Juanma? No, en serio. Terminé el superior en el conservatorio en saxo, sí. Pero clarinete, flauta travesera, todos los de viento, un poquito de oboe, percusión, piano, guitarra, ukelele. Sabes que trabaja en la música desde todos los ángulos. Sí, claro. Terapeuta, por eso te digo, o sea, tu nombre suena a música. Dije sí. Y con ganas de seguir aprendiendo. Claro que sí. Bueno. Creo que la música al final no se lleva aquí. Se lleva aquí, aquí. Ahí, sí. Entonces lo único que tienes que ponerle luego son dedos y intención. Hay un dicho que reza dentro del ámbito de la salud que dice: más vale prevenir que curar. Y también se puede aplicar a la musicoterapia. Totalmente de acuerdo. Además, por ahí es por donde vamos a enfocar un poquito, sobre todo por cerrar un poco un bloque. Hemos estado hablando en todo este tiempo de niños. A partir de la semana que viene vamos a cambiar un poquito para hablar de adolescencia, de tercera edad, de gente de adulta, de tratamientos que van enfocados a otras edades, y hoy precisamente vamos a hablar de musicoterapia preventiva, porque además muchas familias nos lo cuentan con esto de dar difusión gracias a vosotros, a la televisión. Nos comentan un poco que quieren también, bueno, conocer cómo se mueve este ámbito. Hablamos de musicoterapia preventiva porque el término realmente, bueno, allá por los años 50, 60, hay una figura musicoterapeuta súper importante, que creo que todos los musicoterapeutas de España ahora mismo tenemos referencias de ella, como es Serafina Poch, catalana, que como decía, en esos años se desplaza para Estados Unidos para conocer un poquito cómo se estaba desarrollando, casi por casualidad con la musicoterapia, y ella se la trae para acá. De hecho, hablábamos de que la musicoterapia en España es una disciplina muy reciente. Joven España, los primeros másteres empezaron a darse en el año 92 en Barcelona, y Serafina Poch era una de las principales figuras que empezaban a dar difusión. Ella, en su obra Compendio de Musicoterapia, que creo que es uno de los diccionarios de los musicoterapeutas, hizo esa distinción: musicoterapia curativa y musicoterapia preventiva. Curativa, hemos estado hablando de aquí para atrás, son todos aquellos ámbitos que están relacionados con TDAH, autismo, síndrome de Down, todo ese tipo de tratamientos que necesitan una parte un poquito más específica. Y la preventiva, por otro lado, que es de la que vamos a empezar a hablar hoy, que es la que, como bien la palabra dice, previene un poco todas esas cosas que necesitamos trabajar. Hablamos de habilidades sociales, relaciones personales, emociones, un ámbito que también se toca en la curativa, pero lo hacemos de una forma un poco más específica. Sí, y que además tan olvidada está, como por ejemplo habilidades sociales, que es tan importante para saber manejarse en el día a día, y que realmente queda, hasta conceptualmente hablando, queda como la gran desconocida, ¿no? Sí. Y además desde niños, porque parece que tenemos que trabajar esas habilidades sociales, esas relaciones personales cuando somos mayores, cuando somos adolescentes, pero empieza desde pequeños, desde niños. ¿Cómo se aplica esta prevención, Juanma? Pues nosotros en el centro lo tenemos partido en diferentes ámbitos. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Tenemos un par de grupos de niños de 3 a 5 años, otros de 6 a 8 años y otros de 9 a 12 años. Entonces lo que vamos trabajando es, al mismo tiempo que se trabaja la música, ellos tocan instrumentos, sí, pero el fin, ya lo comentábamos en el primer programa, no es aprender música, es vivenciar la música, tener todas esas dotes que la música nos da para trabajar ese tipo de cosas, esos objetivos. El que se nos quite ese miedo escénico, esa vergüenza que a los pequeños les suele dar. Y además lo trabajamos no solamente con instrumentos, sino con otros utensilios, con vasos, con pelotas. Si os parece, además lo podemos comenzar viendo con el primer grupito que tenemos de niños de 3 a 5 años, y os voy comentando un poquito. Se desarrolla muchísimo el lenguaje, con ellos estamos cantando continuamente, estamos tocando instrumentos de pequeña percusión, porque son súper accesibles para ellos, vamos viendo las diferentes sonoridades, los timbres.
y es una delicia trabajar con ellos. Aquí, por ejemplo, estábamos trabajando el lenguaje musical, pero viendo las partes fuertes y las partes débiles con vasos, con platos de fiesta. ¿Cuáles son las débiles y las fuertes? ¿Rojo, sí, en negro? Este caso, en el anterior estamos viendo que los platos negros eran las partes fuertes, sí, y la otra eran las partes débiles. Ahí en ese caso le poníamos huevos de colores para poner las figuras musicales. Ese lenguaje musical también se trabaja con ellos, pero de forma totalmente diferente. Mira, ahí estamos viendo. Ese instrumento lo conocemos. Ya lo conocemos. Sí, el palo de lluvia. Lo pudimos experimentar, sí, señor. Un sonido chulísimo. Solemos terminar siempre las sesiones con una parte de relajación. Ay, qué gracioso. Sí. Ay, qué mono, por favor. Y utilizar la voz como instrumento, porque en realidad es un instrumento para muchos el más preciado de todos. Eso también Totalmente. Además, ya no solamente con los pequeños trabajamos la canción simplemente por aprendernos, por trabajar la memoria, la concentración y la atención, sino que ellos componen, ellos inventan sus canciones, les pones una frase para que ellos la vayan terminando, utilizan las rimas, sí. No sé, es súper curioso, van desarrollando realmente ese potencial desde el que todos partimos, como es la voz. Imagino que van a encantar al centro, ¿no? Cuando te ven a aparecer por la puerta, ya sé que Juanma. Sí que es cierto que es muy necesario desmontar el mito ese de que no van a venir a aprender un instrumento musical. Reitero muchísimo en este aspecto, porque ya las familias, cuando piden precisamente que podamos hablar de la musicoterapia preventiva desde aquí, es porque realmente se dan cuenta ahora de que la música se puede trabajar también sin tener que aprender a tocar una trompeta, una guitarra y un piano, que también lo hacen, pero de forma pero también esto le da una base, por lo menos de autoconocimiento, ¿no? Y que en un momento dado en el futuro, creo que con más criterio van a poder elegir qué instrumento tocar, ¿no? Totalmente. Es una continuación. De hecho, además, en edades tan pequeñas, estamos hablando de niños de entre 3 y 5 años, no suelen empezar a tocar un instrumento en sí, primero por su fisionomía. Un instrumento es demasiado grande, entonces se trabaja mucho el movimiento, la danza, la predanza, la lateralidad. Sí, van conociendo las disciplinas diferentes de la música. Exactamente. Bueno, salía la palestra del miedo escénico, ¿no? Que ya de pequeños se va un poco rompiendo esa barrera. Totalmente. ¿No? Tienen los niños pequeños les da muchísima vergüenza. Sí, claro que tienen los dos extremos. Hay niños que llegan al centro y están totalmente interactuando con todo, absolutamente con todo. Y otros que les da un poquito de vergüenza. Hacemos mucha dinámica en grupos, en pequeños grupos, en pareja. Entonces todo eso hace que realmente desarrollen otras habilidades. Un grupo, vamos a subir un poco la edad, ¿no? Sí, que decías efectivamente. Subimos un poquito y ya coincide con la época de la etapa de primaria, en los coles, niños de 6 a 8 años, en los que ya vas viendo que tienen ese grado de madurez un poquito mayor y en el que realmente empieza a trabajarse ese ámbito emocional. El contarte, el hablarte, el preguntar. Y por supuesto también el hecho de seguir tocando instrumentos, sobre todo para algo que es muy específico, como es el autocontrol. A partir de los instrumentos sabemos que estamos en una época crítica, una edad crítica, entran a primaria, tienen ese cambio, y en casa les sucede exactamente de la misma manera. También empiezan a ser un poco más rebeldes, empiezan a no conocer cómo poder llevar a cabo esas dinámicas en casa de trabajo. Y ayuda muchísimo precisamente este tipo de cosas. Todo esto entendemos que es consecuencia de una cierta inseguridad, ¿no? Exacto. Cuando salen un poco de su zona de confort y van a experimentar otra etapa, obviamente eso es muy humano, que se despisten un poco, que estén inseguros, que tengan sus ciertos miedos, ¿no? Y esto lo que hace es afianzar un poquito esa autoestima, tranquilidad, confianza, ¿no? Así mismo. Además tenemos grupos muy heterogéneos, vienen de diferentes coles, de diferentes ámbitos. Entonces el hecho de que aprendan, que tengan una serie de herramientas para que aprendan a relacionarse entre ellos, se lo pueden llevar a otros ámbitos y es importantísimo. Hablando de la prevención, trabajando en la musicoterapia, pero estos chicos que estamos viendo en imagen, ¿tienen ya algún problema incipiente? No tiene por qué. Simplemente no tienen por qué. En ocasiones sí que los padres, las madres vienen y nos cuentan un poquito cómo es su hijo. Hacemos algo que es totalmente básico y además me gusta muchísimo porque luego a nivel de investigativo en casa te lo llevas y te gusta. Y es que cuando me siento delante de la familia a que me cuenten un poco
cuál es la dinámica que llevan, cómo suelen trabajar en casa, yo les pregunto, decidme qué queréis, qué pretendéis que los niños consigan aquí, ¿por qué los traéis aquí? Claro, el motivo, ¿no? Efectivamente, entonces te cuentan de todo. Queremos que aprenda un poco de culturilla musical, ahora mismo todo lo que se está escuchando fuera es un determinado ámbito, o queremos que pierda la vergüenza, o queremos precisamente que se relacione con otros niños, solamente está en clases particulares de inglés y queremos que haga otras cosas que sí, realmente sean un poco cultura musical también, que es importante desde pequeños, claro. Efectivamente. Entonces es una edad curiosa, ¿eh? Esta edad central de 6 a 8 años es una edad bastante curiosa. Y luego tenemos otro ámbito que para mí es uno de los favoritos, de los preferidos. Tenemos un grupito muy pequeño en el que ya estamos hablando de que vamos de 9 a 12 años, donde ya es la preadolescencia, donde ya los problemas empiezan a hacerse un poquito más grandes. Niños grandes, un comentario muy típico de papá y de mamá, niños grandes, problemas grandes. Bueno, estos niños sí que vienen en alguna ocasión. Sí, aquí podríamos aplicar esto de que es verdad que como en esa edad de la adolescencia suelen ser un poquito más rebeldes, la música amansa a la fiera, ¿no? Sí, sí, porque aprende además a hacer una audición activa diferente, claro, al tipo de música que ahora mismo nos están haciendo, que consumamos en muchísimas ocasiones, en los medios de comunicación, en redes sociales, efectivamente. Todo. Aquí una de las partes importantes es que queremos hacer un análisis crítico de lo que se está escuchando, y se hace precisamente claro, con música. Veía, Juanma, que me parece muy importante, la aparición del pentagrama. La escala musical, la clave de sol, en fin, que empiecen a familiarizarse con lo que es un pentagrama. Claro, efectivamente. Empezamos desde pequeños, desde que tienen desde los 3 años, empezamos sobre todo a trabajar notación convencional, no convencional, que les lleva notación convencional. Es decir, trabajar colores, formas, en los que ellos van viendo que saben, que están siendo conscientes de que... ahora voy a comentar una cosa súper curiosa de los globos, que es muy importante. Entonces empiezan a partir de formas, de colores, a ver las notas musicales, la altura de las notas, colores más oscuros, colores más claros, entonan notas más agudas, más graves, y luego ya les vas poniendo el significado. Esto que ya hacíais con anterioridad se llama así. Y entonces empiezas a ver el pentagrama, empiezas con menos líneas, empiezas a situar las notas en un lugar más agudo, más grave, ya han vivenciado la música y ya simplemente tienes que ponerle nombre. A partir de estos niños de 9 a 12 años ya sí que tienen unas nociones de lenguaje musical bastante elevadas, y en el primer trocito que veíamos de vídeo estábamos trabajando con un blues. Sí, ellos tocan con instrumentos de placas, con tubos sonoros, empiezan a tocar el piano. ¿Qué le pasa a los globos? A ver. Pues en el grupillo que tenemos de 9 a 12 años hay un niño, Dani, que es súper especial para mí, lo conozco desde que era casi recién nacido. Un poquito, ¿no? Y entonces tenía... Ahí está. Sí, efectivamente, este niño que veía de naranja, que está a la izquierda, sí, tenía un pánico terrible, increíble, a trabajar con globos. Llevo trabajando con él 3 años. Y entonces, bueno, nunca podía hacer dinámicas de globos con Pero por el impacto cuando se explotan, entiendo. Efectivamente, y por el tacto le resultaba totalmente extraño. Entonces, bueno, uno de los días lo comenté con su mamá y dije, oye, ¿qué te parece si empezamos a que pueda quitarse este miedo, que pueda existir esa relajación? Está además con la cara de pánico por completo, pero va pasando la sesión, perdió por completo el miedo a los globos. Entonces, pues es súper interesante. Bueno. Sí. O sea, rebasar obstáculos de miedo con estas terapias me parece súper interesante. Y además utilizar para hacer música, no siempre se tienen que utilizar instrumentos, utilizar cualquier cosa. Ya habéis visto que hemos utilizado platos, vasos, globos, es sonido. Claro. Es sonido, es praxia, es agarre, es motricidad fina, motricidad gruesa. Hay un montón de cosas y en casa lo podemos hacer. Podemos cantar con cualquier cosa. Qué trabajo más chulo tienes, ¿eh? Totalmente. De verdad que sí. Cómo se nota que lo disfrutas. Y además, conforme van pasando las sesiones, vas conociendo un poquito más a la familia, a los niños, vas experimentando, investigando, leyendo. Hace que realmente, bueno, pues tu trabajo al final le veas más productividad y te sientas muchísimo más Oye, Juanma, realizado. ya es una pregunta muy rápida. ¿A través de estas terapias también se superan fobias? Totalmente. Y además no son terapias de choque necesariamente, es decir, no el que tiene miedo a los animales felinos, a los gatos, le pones un gato para que, bueno, no porque no esté relacionado con la música, pero sí que se trabaja muchísimos miedos, fobia a cosas que están relacionadas sobre todo con ámbitos emocionales.
Nos llegan, sobre todo en esta parte de terapia curativa, muchos niños que quizás les ponen una música y les resulta muy estridente. Sí. Cuando empiezas a investigar un poquito, es probable que a lo mejor en una de sus vivencias hayan tenido una sensación desagradable, tienen miedo a, no sé, a un tambor, a un golpe fuerte, realmente porque han vivido algo que le ha causado ese pavor, ese escudo. Ese impacto, sí. Entonces, cuando empiezas un poquito a investigar y vas viendo que a través de la música podéis ir derrumbando barreras, es realmente interesante. Oye, ¿cuándo vas a experimentar otra vez con nosotros? ¿Nos pones otra vez el antifaz? Está guay. Le gustó chulo, el antifaz. ¿verdad? Le gustó. Lo seguiremos haciendo. Es verdad que fue muy agradable, ¿eh? Es una experiencia bueno. muy original. Me alegra muchísimo, sobre todo para ofrecer también a la gente un poquito el ver cómo se hace. Vemos vídeos, pero claro, el saber que nos contéis vosotros en directo qué os está pasando está chulo. Sí, conocer la mecánica, claro que sí. Gracias, Juanma, un placer como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Y sobre todo, te digo de verdad, a nosotros, y me consta que a todos nuestros seguidores, nos estás enseñando muchísimo respecto a la musicoterapia. Algo tan desconocido como era eso. Ya lo creo. Ya os quiero dar las gracias a vosotros, sobre todo porque en un foco tan importante como es la televisión, que podamos hacer un poquito, dar un voto de confianza a que la gente pueda conocer todo esto. El agradecimiento de verdad es mío, de corazón. ¿Avenida de Europa? Unión Europea. No, pero casi, muy bien. Uy, ya lo del reino, el reino ya lo quitamos. Unión Europea, número... Ya no me acuerdo. 23. Yo siempre le digo que está muy cerquita del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Y eso que le sirva como guía, ¿no? Invitamos a todo el mundo a que pasen por allí y nos conozcan. Gracias, Juanma. Prueba superada, Joaquín.